Un caso particular del movimiento parabólico es el movimiento horizontal. Horizontal es aquel en el que la velocidad inicial solamente tiene componente a lo largo del eje X. Sería el caso de una canica que rueda sobre la superficie de una mesa y llega al borde de la mesa y en ese momento empieza a caer describiendo la trayectoria que vemos en la pantalla. En ese caso, la velocidad inicial es horizontal. Por tanto, el ángulo que forma con respecto a la horizontal es cero. Alfa es cero. La velocidad inicial es v0i. No hay componente vertical del vector velocidad inicial. La aceleración actúa a lo largo del eje vertical en la dirección del vector unitario j. Y si ponemos la expresión del vector velocidad del movimiento parabólico, teniendo en cuenta que el seno de alfa es 0 porque alfa es 0 y el coseno de alfa es 1 porque alfa es 0, obtenemos que el vector velocidad se transforma, en el caso del movimiento horizontal, en esta expresión. Solamente hay velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y es 0. Del mismo modo, teniendo en cuenta que el ángulo es 0, podemos obtener la expresión simplificada del vector posición para el caso del movimiento parabólico. Como el coseno de 0 es 1, nos va a quedar este término simplificado, el término en la horizontal, y como v0 por seno de alfa me va a dar 0, se me anula el segundo término del vector de la componente y del vector posición y solamente me va a quedar posición inicial en y más un medio de g por tiempo cuadrado. De manera que las tres ecuaciones del vector del movimiento horizontal son estas tres que observamos en la pantalla. Otra posibilidad en este problema es que me pregunten la ecuación de la trayectoria. De nuevo, la ecuación de la trayectoria la calculamos a partir del vector posición. En el caso general de un movimiento parabólico sería este de aquí. Del vector posición descomponemos sus componentes x e y, obtenemos que x es v0 por coseno de alfa por el tiempo. Hemos puesto que la posición inicial es 0 para simplificar la ecuación y porque va a ser en el 95 o 99% de los casos en nuestro curso, y la expresión de la coordenada y del movimiento de la partícula. De la expresión de la x despejamos el tiempo, por tanto me queda que el tiempo es x partido velocidad inicial por el coseno de alfa y este tiempo lo sustituimos en la expresión de la x. Obtenemos una expresión muy larga, pero que si miramos un poco de cerca vemos que hay simplificaciones, puesto que al sustituir el tiempo por x dividido v0 por coseno de alfa, el v0 y v0 se me va y tengo que el seno de alfa partido coseno de alfa es la función tangente, con lo cual el segundo término se simplifica considerablemente. Y este término de aquí lo podremos arreglar elevando el paréntesis, lo de dentro del paréntesis al cuadrado. Haciendo esto, obtenemos esta expresión. Esta expresión tan aparentemente rara os sonará a esta de aquí. Esta es la expresión de una parábola. En nuestro caso, el término que acompaña a la x cuadrado, la a de la ecuación general de una parábola, la ecuación matemática, es todo esto de aquí, que simplemente es pues, la aceleración de la gravedad dividida por 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado. Y el valor que acompaña a la x, el b, es la tangente del ángulo. Es decir, que obtengo que la trayectoria que sigue el móvil, en este caso, es una trayectoria parabólica. De ahí su nombre, movimiento parabólico. Pues a partir de ahora ya podemos hacer dos cosas. Por un lado, podemos resolver un montón de problemas de este tipo y por otro, podemos jugar con el movimiento parabólico.
Para ello vamos a utilizar estas dos simulaciones. Si entramos en la simulación de PET colorado y vamos a introducción, podemos simular un movimiento horizontal. Se produce desde una altura fija y la variable que tenemos en este caso es la velocidad inicial. Si damos una velocidad de 21, por ejemplo, podemos hacer que la trayectoria la describa a cámara lenta para poder observarla mejor, y tenemos la opción de marcar el vector velocidad total o sus componentes, que nos lo va a representar en verde. Y de la misma manera podemos representar la aceleración total. Si lanzamos la simulación, vamos a pararla, lo que observamos es que la trayectoria es media parábola, como se corresponde en un movimiento horizontal, el vector aceleración de la gravedad es perpendicular y hacia abajo, y luego tenemos que el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria, el valor de la x va a permanecer constante, si os fijáis, lo volvemos a simular y os fijáis, va a ser así, y el valor de la componente y cada vez va a ir creciendo más a lo largo de la trayectoria. Si volvemos al inicio y nos vamos al laboratorio, aquí tenemos más opciones, puesto que podemos cambiar de nuevo la velocidad inicial, y en este caso tenemos un ángulo de 80 grados. Lo vamos a hacer lento y lanzamos. En este caso, esta simulación no nos permite dibujar o representar a los vectores. Si nos vamos aquí a vector, pues lo podemos representar a la vez. Si os fijáis, ahora vamos a poner el vector de aceleración y las componentes, ¿vale? Si os fijáis en la componente vertical, va hacia arriba, ¿vale? Habéis visto que se anulaba y ya va hacia abajo. Sin embargo, la componente X no cambia su longitud porque el valor de la velocidad a lo largo del eje X permanece también constante en el tiempo. La otra simulación que aparece nos da más opciones, puesto que nos permite cambiar la altura inicial, le podemos poner el suelo, 0, le podemos poner cualquier altura, que podemos cambiar el valor de la velocidad inicial, podemos cambiar el ángulo de inclinación o decirle que sea horizontal 0 grados, o cambiar el ángulo, podemos poner la masa, que no afecta en este caso, y de nuevo podemos poner en este caso o el vector posición, que me va dando los valores, o el vector velocidad, que me lo va dibujando. Le doy a iniciar, lo puedo pausar, y como veis, aquí la componente y es prácticamente 0 porque llega a la mitad. Reanudo, pues le podemos dar animación lenta para que no vaya tan rápido, y esta sí que va lenta de verdad y nos permite observar cómo van cambiando los vectores velocidad. Ahora la componente y del vector velocidad es hacia abajo y cada vez más larga porque se acelera hacia abajo. Y aquí me va dando el valor de la velocidad, el módulo del vector, cuánto vale la componente x, cuánto vale la y. Este módulo será la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y me va dando el ángulo de inclinación de la velocidad con respecto a la horizontal, que en nuestro caso no lo vamos a estudiar, pero es una información más. También podemos darle a coordenadas y lo que me dice es cuánto vale la x y cuánto vale la y para el tiempo que me marca el cronómetro de la simulación. Le damos a reanudar y ya vemos que llega al suelo. Puedo dibujar la velocidad, puedo dibujar la bolita solamente, el vector velocidad,
Y esta simulación, como veis, tiene muchas más opciones, nos permite muchas más variables.